Imagina esto. Hay alguien que una vez fue parte esencial de tu vida. Alguien con quien tuviste una conexión intensa, emocional, casi inexplicable. Alguien que te miró de una forma que nadie más te ha vuelto a mirar. Y un día se fue, sin cerrar la puerta, sin explicar nada. Solo se fue, como si lo vivido no hubiera significado nada, como si tú fueras fácilmente reemplazable. Y sin embargo, de repente, empieza a pensarte, a sentirte. No entiende por qué. Se despierta sobresaltado. Sueña contigo. Camina por la calle y jura que vio tu cara entre la multitud. Tu nombre aparece en conversaciones donde no debería. Tu presencia se vuelve una sensación que no logra soltar. Y tú no has hecho nada. No has escrito, no has llamado, no lo has buscado. Lo que no sabe es que fuiste tú, no desde la acción, sino desde la vibración. Fuiste tú desde tu energía, porque descubriste cómo utilizar lo que el doctor Joe Dispenza enseña como coherencia electromagnética, porque entendiste que cuando tus pensamientos están alineados con emociones elevadas, como el amor, la plenitud, la certeza, el campo cuántico no puede ignorarte, porque tú ya no estás emitiendo necesidad, estás emitiendo presencia. Lo que hiciste fue mucho más poderoso que cualquier palabra. Lo que hiciste fue entrar en coherencia, respirar desde el centro, imaginar no un reencuentro, sino una nueva versión de ti misma, tan entera, tan magnética, tan en paz, que el universo no pudo hacer otra cosa que empezar a reconfigurarlo todo a tu favor. Déjame contarte el caso de Elena. Elena fue abandonada por el hombre con quien juraba haber encontrado su espejo. Habían conectado a un nivel tan profundo que ella no dudó en entregarse por completo. Pero de la noche a la mañana, él se apagó. Se fue sin dar razones. Solo dejó silencio. Durante meses, Elena lo esperó. Revisitó conversaciones, escribió mensajes que nunca envió, consultó tarot, horóscopos, terapeutas. Nada funcionó. Hasta que un día, exhausta de buscar fuera, se giró hacia adentro y encontró a Dispenza. Aprendió sobre la coherencia cardíaca. Aprendió a respirar desde el corazón, a conectar con una versión de ella que ya no necesitaba mendigar amor. Cada mañana se sentaba en silencio y desde ese silencio comenzaba a construir un nuevo campo energético. No se visualizaba con él, se visualizaba siendo completa, amada, plena, sin necesidad. Día tras día su vibración cambió. Ya no esperaba, ya no preguntaba, ya no necesitaba. Su cuerpo empezó a sentirse diferente, su respiración era más profunda, sus pensamientos más claros, su energía más estable, hasta que una mañana, exactamente al día número 15, sonó su teléfono. Era él. Solo dijo una frase: "No sé qué me pasa, pero no puedo dejar de sentirte". Y eso fue suficiente, porque Elena ya no necesitaba una disculpa. Ya no necesitaba una explicación. Entendió que no se trataba de convencerlo, se trataba de convertirse, porque la energía no se ruega, se emite. Y cuando es coherente, limpia y sostenida, llega. Este fenómeno tiene una explicación científica. El corazón humano tiene un campo electromagnético que se extiende varios metros más allá del cuerpo físico. Y cuando tú logras entrar en un estado de coherencia entre tu corazón y tu cerebro, ese campo se vuelve como una onda continua, nítida, irresistible. Y si tú has compartido un vínculo emocional con alguien, ese campo sigue entrelazado. No importa si hay distancia, si hay silencio, incluso si hay otras personas. Lo que importa es la frecuencia que emites, porque el cuerpo del otro no responde a tus palabras. Responde a tu señal. Y aquí es donde muchas personas fallan, porque cuando sienten que el otro comienza a pensar en ellas, que los sueños regresan, que las señales aparecen, se desesperan, vuelven a escribir, vuelven a mirar el teléfono con ansiedad, vuelven a vibrar desde la duda, y todo lo que habían construido se colapsa.
La clave está en la constancia, en sostener la frecuencia, en mantenerte siendo tú, sin esperar nada a cambio. Porque cuando desapareces del plano físico, pero sigues emitiendo desde el plano vibracional, algo comienza a moverse dentro del otro. Lo que antes era un recuerdo neutral, ahora se convierte en una emoción activa, en una ausencia presente, en un eco que no puede callar. Y esto funciona, incluso si él no se da cuenta. Funciona porque su sistema nervioso recuerda lo que tú hacías que sintiera. No con lógica, no con memoria consciente, con el cuerpo, con el inconsciente, con esa parte sutil que no puede ser manipulada pero sí tocada. Y aquí está el punto más importante de todos. Lo que estás haciendo no es atraerlo con truquitos. Es instalar una frecuencia emocional dentro de su campo que nadie más puede replicar. Porque tú no estás siendo quien eras cuando te fuiste. Estás siendo quien siempre debiste ser. Y esa versión, esa energía, se convierte en un refugio emocional que él no puede encontrar en ningún otro lugar. Y es por eso que no soporta la idea de perderte. Porque sin saberlo, su cuerpo está recibiendo la señal de que tú ya no estás en la misma frecuencia. Y esa diferencia se siente como vacío, como incomodidad, como urgencia. Porque tú antes llenabas un espacio, pero ahora llenas un silencio. Y ese silencio lo inquieta más que cualquier palabra. Pero cuidado, porque si no sabes sostener esto, si no sabes qué hacer cuando él vuelva, puedes perder todo lo construido. Porque si él regresa y tú reaccionas desde tu antiguo yo, desde la inseguridad, la ansiedad, el miedo, él lo va a sentir y se va a confundir. Porque regresa buscando la nueva energía que lo llama y se encuentra con la vieja y todo se apaga. Por eso necesitas seguir, porque lo que viene ahora es lo que convierte todo esto en algo estable. Es la técnica que te permite sellar esa frecuencia para que no solo te piense, sino que te necesite, no desde la carencia, desde la resonancia. Y si te vas ahora, si no terminas este proceso, si abandonas justo cuando el campo empieza a responder, simplemente no lo vas a lograr. Porque lo que viene a continuación es lo que hace que tu energía deje de ser invisible y se convierta en una necesidad emocional constante dentro de tu cuerpo. Quédate, porque lo que estás a punto de aprender es lo que transforma esta energía en una presencia imposible de ignorar. Y cuando lo entiendas, cuando lo apliques, cuando lo sostengas, te prometo que no será una cuestión de si vuelve, sino de cuánto tarda en reconocer que ya no puede llenar tu lugar con nadie más. Y aquí es donde ocurre algo que muy pocos comprenden. Cuando tú logras sostener una frecuencia elevada, sin necesidad, sin urgencia, sin mirar el reloj, el otro comienza a experimentar algo que los científicos han empezado a estudiar con más profundidad: la disonancia vibracional emocional. Es decir, el cuerpo del otro percibe que algo que antes estaba ahí, ya no está. No porque te hayas ido, sino porque ya no estás emitiendo la misma señal de antes. Has cambiado, y ese cambio se percibe, se siente en la piel, en los pensamientos aleatorios, en los sueños sin sentido. No puede nombrarlo, pero sabe que algo se movió. Y entonces, su sistema nervioso, que antes recibía de ti una señal de necesidad, de espera, de ansiedad, ahora ya no la recibe. Y eso activa una respuesta emocional muy concreta: búsqueda. No porque tú lo estés llamando, sino porque lo que tú generabas en él dejó de estar disponible. Porque tu energía, que antes vibraba al alcance de su inconsciencia, ahora ha subido de nivel. Y lo que antes era tenerte ahí, se transforma en una ausencia incómoda, no física, vibracional. En esta fase, muchas personas reportan lo mismo. Siento que me piensa. Aparece en mis sueños como si me estuviera llamando. Empecé a ver su nombre en todos lados justo cuando había dejado de buscarlo. Eso no es casualidad. Eso es campo cuántico reorganizándose. Es respuesta vibracional. Es la información energética volviendo en forma de símbolos, señales, sincronías. Pero aquí debes tener muchísimo cuidado.
Porque justo cuando esto empieza a pasar, muchas personas cometen el peor error. Rompen la energía, se apresuran, quieren comprobar, quieren confirmar, quieren actuar desde la ansiedad disfrazada de esperanza. Escriben, llaman, buscan. Y en ese momento, el campo, que estaba a punto de entregar el resultado, detecta incoherencia. Detecta que el emisor ha regresado al patrón antiguo. Y todo se detiene. Porque el campo no responde a tus deseos. Responde a tu coherencia, a tu capacidad de sostener esa frecuencia incluso cuando no hay evidencia afuera. A tu convicción interna, a tu estabilidad emocional. Por eso, si tú realmente quieres provocar un cambio sostenido en el otro, necesitas dominar la parte más difícil de todo este proceso, el vacío fértil. Ese espacio donde aún no ves resultados, pero sigues vibrando como si ya los tuvieras. Ese momento incómodo en el que podrías volver a la vieja identidad, pero eliges no hacerlo. Porque sabes que algo se está gestando. Porque entiendes que el silencio no es castigo, es reconfiguración. Y ahí es donde tu energía se vuelve irreversible, porque tu frecuencia ya no fluctúa con lo externo, ya no depende de su respuesta, depende de ti, de tu presencia, de tu identidad vibracional. Y es entonces cuando ocurre el cambio real. Tú ya no estás buscando que esa persona vuelva. Estás eligiendo que, si vuelve, sea desde un lugar totalmente distinto, porque ahora tú eres distinto. Porque tu energía ya no busca llenar un vacío. Ahora irradia plenitud. Y cuando eso ocurre, el otro lo siente. No entiende por qué de repente siente que nada lo llena, que ninguna conversación es suficiente, que el silencio ahora pesa, que lo cotidiano ya no le alcanza, porque tú, en algún nivel muy profundo, eras una fuente emocional, un lugar seguro, una frecuencia específica, y ahora que no estás vibrando igual, ya no puede acceder a eso. Y es ahí cuando empieza el regreso. No como un «Hola, ¿cómo estás?». A veces empieza como una presencia en sus pensamientos. A veces como un impulso de revisar tu perfil, de volver a escuchar tu voz en notas viejas, de soñar contigo, de sentir un deseo sin forma, un anhelo sin nombre. Porque no está buscando una conversación, está buscando una vibración, tu vibración. Pero si tú no sabes cómo sostener ese nuevo campo cuando el otro vuelve a aparecer, puedes perder todo lo que lograste. Porque si respondes desde la necesidad, si esperas que ahora él te devuelva lo que tú has hecho internamente, estás cambiando de frecuencia otra vez. Estás volviendo al viejo tú. Y el otro, aunque no sepa explicarlo, va a sentir que ya no es igual, que esa energía que lo llamó ya no está. Por eso es vital que aprendas no solo a emitir, sino a mantener. Y aquí es donde muchas personas se quedan a medio camino, porque creen que con solo atraer ya está, que con lograr que te piense, te sueñe o te busque, ya ganaste. Pero no entienden que eso es solo el principio. El verdadero desafío es lo que viene después. Sostener esa conexión desde tu nueva identidad energética, sin traicionarte, sin caer en viejos patrones, sin volver a ser quien eras. Y eso requiere estructura, requiere técnica. Por eso, en la siguiente parte de este entrenamiento, te voy a mostrar cómo crear lo que llamamos el sello vibracional multisensorial. Una herramienta diseñada para convertir tu energía en una experiencia emocional tan real, tan estable, tan irresistible, que el otro no solo te recuerde, sino que sienta que sin ti, algo esencial le falta. Esto no es psicología, no es manipulación, es neurociencia emocional aplicada al campo cuántico. Es energía en movimiento, direccionada con intención y coherencia. Y si lo haces bien, lo que vas a ver no es solo una respuesta. Vas a ver una transformación. Porque el otro no va a volver por nostalgia. Va a volver porque su cuerpo le dice que tú eres su hogar emocional. Ahora, si algo dentro de ti resonó con estas palabras,
Si alguien vino a tu mente mientras escuchabas esto, si sentiste un nudo en el estómago, un eco en el pecho o simplemente la certeza de que esto es para ti, entonces quiero que lo compartas. Quiero que bajes a los comentarios ahora y escribas: estoy lista para vibrar como si ya fuera real. Escríbelo no para mí, escríbelo para ti. Porque cada palabra que afirmas es una señal que tu cuerpo recibe. Y cada decisión que tomas desde la energía cambia el campo. Y te lo digo con total honestidad. Si te quedas hasta el final de este video, vas a descubrir la técnica que transforma todo este proceso en algo duradero. Pero si te vas ahora, si te desconectas justo cuando el campo está a punto de responder, si abandonas esta frecuencia, simplemente no lo vas a lograr. Porque la parte que viene a continuación es la que convierte tu energía en un eco emocional constante dentro del subconsciente del otro. Y sin esta parte, todo lo anterior se puede perder. Quédate hasta el final del video. Lo que estás a punto de aprender ahora es lo que hará que no solo te piense, te necesite, sin entender por qué. Y cuando llegas a este punto, donde ya has comenzado a cambiar tu frecuencia, a sostener una energía diferente, donde dejas de mirar el celular esperando una reacción, algo sutil pero profundamente poderoso empieza a suceder en el campo energético compartido entre tú y esa persona. Lo que antes era un canal silencioso, ahora se convierte en una autopista vibracional. Y tú, sin decir una palabra, sin mover un dedo hacia él o ella, estás empezando a reprogramar el recuerdo emocional que tiene de ti. Esto ocurre porque la memoria no está guardada solo en la mente. Está codificada en el cuerpo, en el sistema nervioso, en la forma en que esa persona respiraba cuando estaba contigo, en los microgestos, en la sensación de seguridad o deseo que le provocabas. Y si en ese vínculo hubo momentos de vulnerabilidad real, emocional, íntima, auténtica, entonces esa codificación todavía existe, solo está dormida. Y tu vibración, si es coherente, la puede despertar. ¿Y cómo lo haces? A través de lo que el doctor Joe Dispenza llama el refuerzo multisensorial del campo cuántico. No basta con pensar en alguien, no basta con imaginar un resultado. Tienes que sentirlo, encarnarlo, respirarlo como si ya fuera real. Porque el campo cuántico no responde a tus pensamientos vacíos. Responde a las señales electromagnéticas que emites cuando mente y cuerpo están sincronizados. Es decir, cuando tu sistema nervioso cree que lo que imaginas ya está ocurriendo. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que están manifestando porque visualizan un reencuentro o porque repiten afirmaciones. Pero si mientras hacen eso sienten tristeza, vacío o desesperación porque no ha llegado, lo que están emitiendo no es deseo, es ausencia. Y el campo responde con más ausencia. Por eso es tan importante que aprendas a sostener una frecuencia no basada en lo que ves afuera, sino en lo que eliges ser por dentro. Porque cuando tú logras activar una emoción elevada, como certeza, plenitud, gratitud, amor propio, y la mantienes aunque no haya señales, entonces sí estás reprogramando el campo. Estás hablando el idioma de la creación cuántica. Estás dejando de ser efecto y convirtiéndote en causa. Y eso, el otro lo siente. No con su mente racional, no en forma de pensamiento claro. Lo siente como una inquietud interna, como una necesidad difusa, como un recuerdo que duele sin explicación. Porque su sistema está recibiendo tu frecuencia, aunque no lo sepa. Porque ya no eres una historia, eres una emoción. Aquí empieza a activarse un fenómeno muy poderoso, que los estudios del HeartMath Institute y otros laboratorios de neurociencia energética están comenzando a documentar. La sustitución vibracional emocional. Es decir, cuando tú logras reemplazar el dolor que el otro asocia contigo por una sensación emocional nueva, elevada, entonces empieza a recordar de forma diferente. No por elección, sino por respuesta del sistema límbico. Porque el cuerpo siempre busca volver a lo que le hizo sentir bien. Y si tú logras convertirte en esa sensación, incluso desde la distancia,
esa persona empezará a necesitarte. No por lo que hiciste, no por lo que dijiste, sino por cómo se sentía cuando tú estabas presente en su campo. Y aquí quiero que lo pienses con total claridad. ¿Te imaginas lo que ocurre cuando alguien se da cuenta de que ya no puede encontrar en nadie más lo que tú representas a nivel energético? ¿Te imaginas el vacío que eso deja? La sensación de que algo vital falta. Eso no se borra con una cita nueva. No se reemplaza con otra relación. Porque tú no estás siendo tú desde la carencia. Estás siendo tú desde una vibración única que el otro ya reconoció y ahora necesita. Pero nada de esto sirve si no lo sabes sostener. Porque muchas personas logran ese primer impacto. El otro vuelve a escribir, aparece, se cruza, da señales. Y en ese momento, el campo se vuelve frágil. Porque es muy fácil volver a la antigua identidad. Es muy fácil dejar que el miedo vuelva a hablar. Es muy fácil responder desde el patrón viejo. Y cuando eso pasa, el otro lo percibe la diferencia y se desconecta. Porque vino atraído por tu nueva vibración y se encuentra con la anterior. Por eso es urgente que aprendas cómo anclar esta energía de forma consciente, cómo proteger tu nueva frecuencia para que no se diluya en el primer contacto. Porque aquí no se trata solo de provocar que piense en ti, se trata de provocar que sienta que ya no puede vivir igual sin ti. Y eso solo lo logras cuando sostienes la vibración aunque estés frente a él, aunque te escriba, aunque vuelvan a hablar. Cuando eliges ser tú desde tu nueva identidad. Firme, abierta, plena, no esperando, no persiguiendo, no mendigando, solo emitiendo. Y ahora quiero preguntarte algo. Si tú supieras que en solo 7 días de práctica energética coherente, podrías empezar a reconfigurar el vínculo con esa persona, ¿lo harías? Si supieras que está comprobado que tu frecuencia, cuando se mantiene sin interferencias, puede llegar a convertirse en una huella emocional imborrable, ¿lo intentarías? Si la respuesta es sí, entonces quiero que bajes a los comentarios ahora mismo y escribas: estoy lista para que mi energía hable por mí. Escríbelo. Decrétalo. No para convencer al otro. Para convencerte a ti misma. Porque cada palabra que afirmas, cada intención que fijas, es un pulso más claro en tu campo. Y cada vez que tu cuerpo escucha tu verdad, se alinea un poco más con lo que quieres crear. Y escucha con atención. Porque lo que viene ahora es lo que hace que todo esto se vuelva realmente poderoso. Hasta ahora, has aprendido a sostener tu energía, a emitir coherencia, a no sabotear el proceso. Pero falta una pieza esencial. ¿Cómo proyectar esa vibración en los momentos exactos en que el inconsciente del otro está más receptivo? Hay ventanas del día, como justo antes de dormir, al despertar o entre las 3 y 5 de la madrugada, en que el subconsciente humano está completamente abierto. Si tú sabes cómo activar tu campo en esos momentos, puedes instalar una señal energética tan profunda que se vuelve parte del sistema emocional del otro. Esa técnica se llama pulso vibracional nocturno. Y es lo que vamos a abordar en la siguiente parte. Es ahí donde aprenderás cómo crear una práctica sencilla pero poderosa que solo te tomará 5 minutos al día, pero que puede dejar una impresión tan fuerte que esa persona se despierte con la sensación de que necesita verte, hablarte, tocarte, y no sabrá por qué, solo lo sentirá. Pero si te vas ahora, si cortas aquí el proceso, si no ves lo que viene a continuación, simplemente no lo vas a lograr, porque esta parte final es la que convierte todo lo anterior en una experiencia real, física, inevitable. Quédate hasta el final del video, porque lo que estás a punto de descubrir no solo va a hacer que te piense, va a hacer que sienta que sin ti, nadie más puede llenar tu lugar. Y si de verdad sientes que esto es para ti, escríbeme abajo: estoy lista para ser inolvidable. Activa tu campo con palabras, que el universo escuche. Y tú, quédate, porque lo más importante aún está por revelarse.
Sin esa última parte, no lo vas a lograr. Y mientras sigues manteniendo esa vibración, mientras día tras día eliges no ceder al impulso de buscar señales, algo más profundo empieza a transformarse dentro de ti, porque lo que antes era una intención se vuelve una identidad. Ya no estás intentando atraer, estás siendo. Y es justo en ese cambio donde la verdadera magia energética sucede. Porque el universo no responde a lo que intentas forzar, responde a lo que sostienes como verdad. Y cuando tú empiezas a convertir esa nueva versión de ti en tu estado natural, ya no hay retroceso. El cuerpo lo integra. El subconsciente lo acepta. Tu campo empieza a emitir una frecuencia emocional que no se apaga ni siquiera cuando duermes. Porque ahora tú no eres una señal intermitente, eres una frecuencia constante. Y créeme, eso se siente. Esa persona, aunque no lo entienda, empieza a vivirlo en su día a día. Tal vez note que está más distraído, que le cuesta concentrarse, que un pensamiento te trae a la mente sin motivo, o que un lugar, una canción, una escena cotidiana lo conecta contigo sin explicación lógica. Y es porque tu energía ya no está viniendo de un deseo, sino de una realidad vibracional instalada. Es ahí cuando la emoción asociada a ti se convierte en un eco emocional, persistente, inquietante, vivo. Ese eco emocional es el que hace que no pueda olvidarte aunque quiera. No porque lo estés forzando, no porque estés haciendo algo para atraerlo, sino porque tu vibración se ha convertido en parte de su biología emocional. Y como bien sabemos desde la neurociencia, lo que el cuerpo siente, lo que el sistema nervioso repite, se vuelve hábito. Y un hábito emocional que no encuentra sustituto, se vuelve necesidad. Aquí es donde entra uno de los conceptos más poderosos de todo este proceso, y al mismo tiempo el menos conocido: la resonancia emocional por saturación subconsciente. Suena complejo, pero es muy simple. Significa que si tú eres capaz de emitir durante suficiente tiempo una vibración coherente, elevada, y la asocias internamente con la emoción que quieres que el otro sienta al recordarte, por ejemplo, calma, plenitud, ternura, deseo, entonces su sistema comienza a vincular tu imagen, tu nombre, tu recuerdo, con ese estado emocional. Y el cerebro humano, por naturaleza, busca repetir aquello que le da regulación, alivio, conexión. Es una reacción bioquímica. Si tú logras que esa persona experimente algo profundo cada vez que piensa en ti, no podrá ignorarte, porque tú te habrás convertido en el ancla emocional que su cuerpo busca para sentirse bien, incluso si no quiere, incluso si está con otra persona. Porque la emoción no responde a la lógica, responde al campo. Este es el momento en que muchas personas empiezan a notar el verdadero cambio. No solo sueñan contigo, empiezan a recordar cosas que creían olvidadas, frases, escenas, detalles insignificantes, no porque se estén obsesionando, sino porque tu vibración ha entrado en su espacio emocional como una constante, como un susurro que no cesa, y eso es exactamente lo que queremos provocar: presencia vibracional sostenida. Pero atención, aquí es donde el proceso se vuelve delicado, porque cuando el campo comienza a devolver señales, cuando sientes que la conexión se está reactivando, muchas personas se sabotean, se emocionan, se ilusionan y bajan la práctica. Piensan, ya está, ya viene, y entonces aflojan. Dejan de meditar, dejan de sentir, dejan de sostener, y eso hace que el campo, que ya estaba entregando resultados, se interrumpa, porque lo que se estaba convirtiendo en un patrón vuelve a ser solo un momento. Y tú no estás aquí para tener momentos, estás aquí para generar una transformación irreversible. Por eso, lo más importante en esta etapa es lo que llamamos ritual de anclaje sensorial inverso. Una práctica en la que, en lugar de esperar que él o ella te dé esa emoción, tú eliges provocarla dentro de ti, desde la evocación multisensorial. No lo imaginas a él regresando. Te imaginas a ti sintiendo el amor,
La certeza, la seguridad de saber que tú ya eres eso que esperabas recibir. Ese tipo de práctica es la que cambia tu sistema nervioso, porque empiezan a enseñarle a tu cuerpo que el amor no está allá afuera, está dentro. Y cuando eso se convierte en verdad biológica, el campo cuántico no tiene otra opción que reflejarlo, porque la energía que se sostiene con convicción inevitablemente se manifiesta. En ese punto, cuando ya no estás esperando señales, cuando vives con la certeza de lo que eres, la energía se vuelve tan clara, tan fuerte, que no solo lo toca, lo inquieta, porque ahora, por primera vez, empieza a sentir que no solo te extraña, empieza a sentir que no puede reemplazarte, porque nadie más vibra como tú. Nadie más emite lo que tú ahora representas, y esa diferencia se siente como vacío, como pérdida, como una ausencia que duele sin saber por qué. Y es ahí, justo ahí, donde se activa la fase más poderosa de este proceso. El retorno subconsciente por necesidad emocional. Ya no te busca por deseo. Te busca porque su cuerpo le está diciendo que lo que tú le dabas no lo encuentra en ningún lado. Y eso no es mental, es físico, es vibracional. Pero recuerda, esto solo es posible si tú has aprendido a sostener esa frecuencia de forma estable, sin buscar resultados, sin romper la coherencia. Porque el campo no responde al capricho, responde a la constancia. Si has llegado hasta aquí y sientes que esto no solo tiene sentido, sino que está resonando contigo a un nivel profundo, quiero que bajes a los comentarios ahora mismo y escribas: yo sostengo mi vibración, aunque aún no vea el resultado. Hazlo con convicción. Escríbelo como un decreto. Porque cuando tú afirmas tu energía con palabras, estás enviando un nuevo mensaje al campo. Uno que no nace del deseo, sino del poder. Y quiero que sepas algo más. Aún no has visto nada. Todo lo que has aprendido hasta aquí ha sido preparación. La base, el fundamento. Pero lo que viene ahora es lo que convierte esta práctica en un campo magnético real. No una idea, no un deseo. Un sistema vibracional organizado que no solo atrae, sino que mantiene, que instala, que se vuelve una señal emocional imborrable en el subconsciente del otro. En la siguiente parte de este entrenamiento, te voy a mostrar cómo construir lo que llamamos el contenedor de resonancia emocional. Un espacio energético que no depende de lo que el otro haga o diga, sino de lo que tú eliges sostener día tras día. Vas a aprender cómo hacer que tu vibración se vuelva tan precisa, tan fuerte, tan alineada, que cada vez que piense en ti, sienta que está perdiendo algo esencial, que nadie más puede ocupar tu lugar, que aunque te busque en otros, no te encuentra, porque no estás proyectando ausencia, estás proyectando una huella. Pero si te vas ahora, si dejas el proceso aquí, si cortas justo antes de instalar la energía que lo hace irreversible, simplemente no lo vas a lograr. Quédate hasta el final del video, porque lo que vas a descubrir a continuación es la herramienta que sella tu presencia en su campo emocional de manera permanente, sin contacto, sin palabras, solo con tu frecuencia. Y si no ves esta parte, todo lo anterior puede desaparecer. Así que comenta abajo: estoy lista para dejar una huella que no se pueda borrar. Y quédate, porque lo más importante está a punto de revelarse. Y cuando comienzas a instalar esta nueva vibración dentro de ti, algo mucho más poderoso empieza a suceder. Tu energía no solo se siente, comienza a redibujar el vínculo, es decir, el canal energético que compartías con esa persona, antes lleno de expectativa, ansiedad o carencia, ahora se empieza a llenar de estabilidad, seguridad y presencia emocional real. Y eso no pasa desapercibido para su sistema nervioso. Porque aunque no te vea, aunque no te escuche, aunque hayan pasado días o meses, hay algo que dentro de él cambia cuando tú cambias. Porque ese canal que parecía muerto, solo estaba lleno de ruido. Ahora empieza a emitir claridad,
Aquí es donde muchas personas comienzan a notar lo que la neurociencia cuántica ha empezado a llamar el efecto de reflejo inverso. Significa que al tú convertirte en una fuente emocional estable, el otro empieza a experimentar una especie de vacío confuso, como si algo que siempre estuvo disponible ahora estuviera lejos. Pero no es un lejos físico, es un lejos energético. Y ese tipo de lejanía es el que más duele, porque no se resuelve con una llamada, porque no se llena con una cita, porque no se calma con un mensaje. Es un tipo de ausencia que incomoda desde adentro y que solo se explica por una razón. Tu vibración ya no está donde solía estar. Y esa diferencia es lo que genera lo que llamamos disonancia emocional progresiva. Cada día que tú sostienes tu frecuencia sin regresar a tu antigua versión, cada vez que eliges no buscarlo, no escribirle, no ceder al impulso de comprobar si ya te piensa, estás amplificando esa disonancia dentro de él. Y aunque lo disimule, aunque lo oculte, aunque siga con su vida, esa vibración nueva que tú sostienes se está convirtiendo en una especie de espejo incómodo. Porque el otro empieza a preguntarse, sin saber por qué ya no siento lo mismo cuando pienso en ella? ¿O por qué ahora me pesa lo que antes ignoraba? Esa es la señal de que tu presencia energética ya no solo se siente, ahora se necesita. Pero este punto es crítico y no puedes tomártelo a la ligera, porque aquí es donde muchos cometen el error más común. Cuando sienten que el otro empieza a reaccionar, que aparecen señales, que se activa el vínculo, se apresuran, abandonan la práctica, vuelven a mirar el teléfono, se llenan de expectativa, creen que ya lo lograron, y entonces vuelven a la vieja vibración, esa vieja tú que pedía, que esperaba, que se cuestionaba, y todo lo que habías logrado sostener durante días se cae en segundos. Porque el campo energético no premia el esfuerzo intermitente, el campo premia la constancia emocional. Por eso, en esta fase, lo más importante es crear un contenedor vibracional que te proteja incluso de ti misma. Porque cuando la mente empiece a generar dudas, cuando el cuerpo te pida actuar, cuando la ansiedad regrese disfrazada de entusiasmo, tú necesitas un sistema que te ancle. Un ritual diario, una estructura energética que te recuerde quién eres ahora, que te conecte con tu nueva identidad, incluso cuando el entorno parezca invitarte a regresar al pasado. Y aquí te voy a entregar un principio poco conocido, pero fundamental. El cuerpo no responde a lo que deseas, responde a lo que repites. Si tú, cada día, repites dentro de ti una emoción de seguridad, una sensación de completitud, un estado interno de amor real, no fingido, no proyectado, no condicionado, entonces esa emoción se convierte en tu nuevo hogar vibracional. Y desde ahí, sin que te des cuenta, empiezas a emitir una señal tan clara, tan firme, tan atractiva, que el otro no puede ignorarla. Y no la interpreta como me está llamando energéticamente. Number solo lo siente como una urgencia suave, como una inquietud que no lo deja, como un algo falta que no se calma. Y eso es exactamente lo que queremos lograr. Porque una emoción que no encuentra su fuente original se convierte en una búsqueda constante. Y si tú has sido esa fuente, si tú logras sostener tu frecuencia el tiempo suficiente, entonces te vuelves irreemplazable. Este no es un juego mental, no es manipulación emocional. Esto es biología vibracional. Es como el corazón humano que emite un campo electromagnético miles de veces más potente que el del cerebro. Influye directamente en los sistemas emocionales de quienes alguna vez estuvieron conectados contigo. Es ciencia, medible, repetible, comprobada. Y si estás aquí y has llegado hasta este punto del proceso, ya lo sabes. No se trata de recuperarlo. Se trata de que se dé cuenta que no hay nadie más que le provoque lo que tú provocas. Que no es tu cuerpo, ni tu voz, ni siquiera tus palabras lo que extraña. Es tu vibración, esa frecuencia exacta que ahora, desde tu nueva identidad, se ha vuelto escasa y por lo tanto, esencial.
Así que si algo dentro de ti se está moviendo, si este mensaje te resuena a un nivel que no puedes explicar, quiero que bajes ahora a los comentarios y escribas: sostengo mi energía aunque aún no vea resultados. Escríbelo como una promesa contigo misma, no para atraerlo, para mantenerte firme en tu verdad, porque cada palabra que declaras desde la vibración correcta es una semilla en el campo, y todo lo que siembras con intención termina floreciendo. Pero escúchame bien, aún no hemos terminado, porque todo lo que has aprendido hasta ahora es lo que te prepara para la técnica más poderosa de todas, el anclaje vibracional de retorno. Es un ejercicio avanzado, diseñado para instalar tu frecuencia dentro del subconsciente emocional del otro, de forma tan profunda, que cada vez que piense en ti, sienta que te necesita, que sin ti, algo esencial se ha perdido, que no puede ignorarte, aunque lo intente, porque tú ya no eres un recuerdo, eres una necesidad emocional grabada en su campo. Y si no ves esta parte, si no aprendes esta técnica, si no entiendes cómo consolidar lo que ya estás generando, simplemente no lo vas a lograr. Porque todo lo que has sostenido hasta ahora puede desvanecerse si no sabes sellarlo. Y esa es la diferencia entre una conexión fugaz y una presencia energética permanente. Quédate hasta el final del video, porque lo que viene ahora es lo que convierte tu vibración en una huella imposible de reemplazar. Una presencia emocional que no se puede borrar. Una frecuencia que, incluso en el silencio, se sigue sintiendo. Y antes de continuar, te invito de nuevo a comentar abajo: estoy lista para que mi energía deje una huella emocional real. Hazlo. Activa tu campo con intención. Y quédate, porque lo más importante, lo más transformador, está a punto de revelarse. Y a medida que tu vibración se mantiene, a medida que cada mañana eliges habitar esta versión elevada de ti, algo más profundo, más invisible, pero más poderoso, se empieza a construir, lo que se conoce como campo de repetición emocional inconsciente. Este concepto, que muy pocos mencionan, es uno de los factores clave para que tu energía no solo sea sentida, sino que sea integrada en la biología del otro como una referencia emocional estable. Tu constancia está generando una especie de pulso interno que no se nota en el momento, pero que va dejando huella. Cada vez que tú emites desde la certeza, desde la plenitud, desde el desapego verdadero, ese pulso se imprime no solo en tu sistema, sino en el vínculo compartido. Porque sí, aunque no haya contacto físico, el vínculo sigue existiendo. Y lo que viaja por ese vínculo no son palabras ni acciones. Lo que viaja es información emocional. Y si tú sostienes por suficiente tiempo una frecuencia coherente, una que ya no está atada al miedo ni a la necesidad, ese canal comienza a limpiarse, comienza a estabilizarse, comienza a emitir una nueva información emocional que llega directamente a su sistema, no como una idea, sino como una emoción viva que se instala y empieza a repetirse como un patrón dentro de su cuerpo emocional. Aquí es donde el fenómeno se vuelve inevitable, porque si su sistema empieza a asociarte, no con carencia ni dolor, sino con una emoción elevada como paz, plenitud o expansión, entonces comienza a buscarte emocionalmente. Y no lo hace de forma consciente, lo hace porque su cuerpo empieza a necesitar volver a esa frecuencia, porque su sistema nervioso ya reconoció que tú eres una fuente, y esa fuente ya no está disponible. No de la misma manera, no en la misma vibración, ya no te tiene. Y eso activa la urgencia, ¿no? Este es el momento en que se activa lo que muchos llaman el punto de retorno vibracional. Es el instante en que el otro deja de luchar contra lo que siente. No necesariamente viene a pedir perdón. No necesariamente lo entiende. Pero hay una fuerza dentro de él que lo empuja hacia ti. Como si tu presencia ya no fuera solo una memoria. Como si se hubiera vuelto algo necesario para equilibrar su sistema emocional. Pero cuidado, porque aquí es donde el proceso se vuelve aún más sutil.
porque no se trata de provocar un mensaje o una llamada. Eso sería superficial. Lo que estamos haciendo es más profundo. Estamos activando una necesidad emocional sostenida que lo lleva a buscar no solo tu presencia, sino tu frecuencia. Eso solo ocurre cuando tú ya no estás proyectando expectativa. Solo cuando tú ya te has convertido en la energía que quieres atraer. Y aquí entra uno de los principios más fascinantes del campo cuántico: la ley de retroalimentación emocional constante. Esta ley dice que todo aquello que repites emocionalmente, con suficiente intensidad y consistencia, se convierte en parte de la narrativa emocional del otro, aunque no te lo diga. Tú podrías estar semanas sin saber nada de él. Pero si durante esas semanas estás repitiendo una frecuencia coherente, si tu cuerpo está experimentando una emoción específica asociada a ese vínculo, no desde el dolor, sino desde la expansión, entonces estás reescribiendo su percepción inconsciente de ti, sin hablarle, sin tocarlo, sin forzar nada. Y eso cambia el juego por completo, porque ya no estás esperando a que te extrañe. Estás instalando en su campo una emoción que, al no estar presente, se empieza a vivir como vacío, como una falta, como algo que no sabe que necesita, hasta que ya no puede evitar sentirlo. Y sí, esto puede provocar lo que ya conoces: sueños contigo, recuerdos recurrentes, impulsos inexplicables. Pero también puede provocar algo más potente, una sensación de que nadie más puede llenar ese lugar que tú ocupabas. No porque seas mejor que otros, no porque estés haciendo algo externo, sino porque tú has aprendido a emitir una frecuencia que nadie más está emitiendo. Y cuando tu vibración es única, es inevitable. Pero si en ese momento tú no sabes cómo sostenerte emocionalmente, si cedes a la tentación de bajar tu energía para acomodarte al otro, entonces podrías derrumbar todo lo construido. Porque el otro no regresa por lo que fuiste, regresa por lo que eres ahora. Por eso es fundamental que no solo aprendas a atraer, sino a mantener, a estabilizar, a encarnar. Y aquí es donde aparece una herramienta esencial: el anclaje vibracional consciente en presencia emocional simbólica. Es una práctica avanzada en la que aprendes a elegir una emoción, deseo, ternura, certeza, poder, y la asocias con tu identidad energética, no con una fantasía de pareja. La integras, la respiras, la sostienes, día tras día, hasta que esa emoción se convierte en tu firma vibracional. Y cada vez que esa persona piense en ti, su cuerpo recuerde esa emoción, incluso aunque tú no estés cerca, incluso aunque no sepa por qué. Esto es lo que verdaderamente marca la diferencia, lo que hace que no seas solo alguien a quien alguna vez amó. Te vuelves una frecuencia emocional activa dentro de su subconsciente, algo que lo acompaña incluso en su silencio, incluso en sus días ocupados, incluso cuando no quiere pensarte, porque tu vibración ya no depende de su reconocimiento, depende de tu coherencia interna. Y ahora, escucha bien, porque lo que estás a punto de aprender a continuación no es teoría, no es inspiración, es técnica, es ciencia emocional aplicada al vínculo humano. Vamos a entrar en el núcleo del proceso, la técnica de consolidación vibracional subconsciente. Una práctica que te permitirá sellar todo lo que has emitido, instalarlo con fuerza en el campo compartido y convertirlo en una presencia emocional constante que lo acompañe en cada decisión, en cada recuerdo, en cada instante en que tú no estás. Pero si te vas ahora, si cortas este video aquí, si no aprendes cómo realizar esta técnica, todo lo que ya has construido puede empezar a disolverse. Porque lo que viene ahora no es solo la culminación, es la parte que hace que tu energía se vuelva inolvidable, irreemplazable, inconfundible. Así que quédate hasta el final, porque sin esta parte, simplemente, no lo vas a lograr. Y si estás lista para sellar tu presencia en su campo emocional, te invito a que escribas en los comentarios: estoy lista para dejar una marca emocional que no se pueda borrar. Escríbelo.
reafírmalo. Porque esta declaración es tu primer paso hacia el cierre vibracional que cambia todo. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir es lo que transforma una conexión rota en una atracción imposible de ignorar. Ahora que ya sabes cómo sostener una frecuencia coherente, ahora que entiendes cómo tu vibración empieza a instalarse en el campo emocional del otro, necesitas comprender una verdad aún más poderosa. El recuerdo emocional no es estático, es programable. Eso quiere decir que lo que él o ella cree sentir sobre ti no es una verdad fija. Es una construcción que puede ser alterada, resignificada, regrabada, sin contacto físico, sin diálogo, sin reconciliación explícita, solo con energía. La mayoría de las personas creen que lo que el otro recuerda de ellas es inamovible, que si se fue con una mala impresión, ya está perdido, que si terminó sintiendo dolor, decepción o aburrimiento, eso ya no se puede cambiar. Pero lo que no saben, lo que tú ahora vas a entender, es que la memoria emocional no es una fotografía, es una película en edición constante. Y lo que tú estás emitiendo hoy, lo que estás sosteniendo vibracionalmente en el presente, tiene el poder de modificar lo que esa persona recuerda de ti. No como un truco, no como un borrado forzado, sino como una nueva capa emocional que empieza a cubrir las anteriores. Una vibración más alta, más real, más poderosa, que reescribe el vínculo. Esto tiene una explicación científica. La neuroplasticidad emocional, el poder del cerebro y del cuerpo para modificar sus asociaciones y patrones, está activa en todo momento, especialmente en los espacios de silencio, en los lapsos donde no hay contacto directo, donde no hay palabras que bloqueen ni distraigan. Por eso, cuando tú dejas de emitir desde la ansiedad y comienzas a sostener una vibración elevada, incluso en el silencio, estás permitiendo que esa plasticidad haga su trabajo. El otro no está escuchando tus palabras, está absorbiendo tus pulsos emocionales. Y aquí aparece uno de los conceptos más estratégicos que nadie te enseña: el silencio energético inteligente. No se trata de ignorar, no se trata de desaparecer. Se trata de dejar de emitir señales físicas para empezar a emitir señales vibracionales. Es un tipo de presencia que no se nota, pero se siente. Es cuando tú ya no estás ahí afuera tratando de ser vista, pero estás muy presente en el cuerpo emocional del otro, como un eco constante, como una memoria que cambia de tono, como una sensación que no se puede ubicar, pero que tampoco se puede evitar. Este silencio energético no es vacío, es intensidad sin palabras. Es cuando tú dejas que tu nueva identidad hable por ti, y eso, en el lenguaje cuántico, es mucho más fuerte que cualquier conversación, porque no hay defensa posible frente a una frecuencia bien sostenida. No puede resistirse, no puede bloquearse, porque el cuerpo emocional no se protege del amor real. Lo busca, lo necesita, lo reconoce. Y cuando esa persona empieza a sentirse incómoda con su propia distancia, cuando empieza a recordar cosas que antes no valoraba, cuando de pronto siente que tú ya no estás esperándolo, sino simplemente siendo, ahí empieza la disonancia interna, el quiebre emocional. Esa parte de él que empieza a preguntarse si realmente fue buena idea alejarse, si de verdad puede estar mejor sin ti, si alguien más va a poder provocar lo que tú provocabas, ahora que ya no estás vibrando en carencia. Esa duda es el primer paso del retorno. No el mensaje, no el te extraño. La duda, porque la duda es señal de que tu vibración está desorganizando su certeza. Está abriendo grietas, está regresando. Y en ese momento, la pregunta no es si te va a pensar, es cuándo. No es si te va a buscar, es cuánto tiempo podrá sostenerse sin hacerlo. Pero solo si tú sabes mantenerte. Solo si tú no lo rompes justo cuando el campo empieza a devolver. Porque aquí es donde muchas fallan. Se ilusionan, se abren, se exponen antes de tiempo. Quieren confirmar el resultado. Y lo que estaban a punto de consolidar,
se diluye. Es como abrir el horno antes de que el pan esté cocido. Todo el proceso se colapsa por no saber sostener el vacío fértil, por no entender que el silencio no es rechazo, es incubación. Por eso necesitas algo más que intención. Necesitas estructura. Un sistema emocional interno que te permita seguir emitiendo esa frecuencia incluso cuando el otro no reacciona todavía. Y ahí entra la práctica más poderosa de todo este trabajo: el sellado vibracional en capas emocionales profundas. Esta técnica, que estás a punto de aprender, te permitirá no solo emitir una señal fuerte, sino también entrelazarla con las capas emocionales específicas del recuerdo que esa persona tiene de ti. Vamos a trabajar con lo que él recuerda, pero desde lo que tú sientes, no desde la lógica, desde la emoción, desde el nivel donde realmente ocurre la conexión. Y créeme, cuando logras entrar ahí, cuando logras proyectar una nueva frecuencia sobre esa vieja película emocional, no hay defensa posible, porque su cuerpo emocional empieza a asociarte con lo que tú hoy representas, no con lo que fuiste. Y ahí ya no se trata de que vuelva. Se trata de que no pueda irse más del todo, porque tu presencia se convierte en referencia emocional, porque tu vibración se vuelve casa, se vuelve refugio, se vuelve necesidad. Y si esto que te estoy diciendo te resuena en el pecho, si sentís que esto no es solo teoría, sino una verdad que tu cuerpo reconoce, entonces quiero que escribas ahora mismo en los comentarios: mi energía reescribe el vínculo. Escríbelo, confírmalo, actívalo, porque cada vez que declaras tu intención desde el presente, estás reforzando la señal que el campo recibe. Y ahora, escucha con total atención, porque lo que viene a continuación es la culminación del proceso, la instalación emocional subconsciente definitiva. Vamos a trabajar con lo que el Dr. Joe Dispenza llama códigos energéticos de identidad emocional. Es la técnica que te permitirá anclar tu presencia en su sistema emocional, sin contacto físico, sin palabras, solo desde la coherencia y el poder de tu vibración. Pero si te vas ahora, si no ves esta parte, si abandonas justo cuando el resultado está por consolidarse, no lo vas a lograr. Porque esta es la parte que hace que todo lo demás funcione. Así que quédate hasta el final del video, porque lo que estás a punto de aprender es lo que hará que no pueda olvidarte aunque lo intente. Y si sientes que estás lista para dar ese último paso, escribe en los comentarios: estoy lista para instalar mi presencia en su subconsciente emocional. Hazlo ahora, activa el campo y no te vayas, porque el próximo minuto puede cambiarlo todo. Ahora que ya comprendes cómo tu vibración se convierte en una huella emocional, vamos a entrar en una zona aún más poderosa, donde los detalles invisibles hacen toda la diferencia. El terreno de los microanclajes vibracionales. Esos pequeños impulsos emocionales que, cuando se repiten con la intención y la coherencia adecuada, se convierten en estímulos que su sistema nervioso empieza a asociar contigo sin saberlo. Porque no olvides esto nunca. Tú no eres solo un recuerdo, eres un estímulo emocional codificado, y ese código puede reactivarse, incluso reescribirse. Cada vez que esa persona piensa en ti, su cerebro activa una red neuronal asociada a experiencias pasadas. Pero si tú estás emitiendo una nueva frecuencia emocional desde el presente, de seguridad, deseo, libertad o plenitud, y lo haces con suficiente regularidad, esas redes neuronales empiezan a recibir una nueva señal. Y si esa señal es coherente, empieza a reconfigurar el patrón emocional con el que esa persona te percibe. Esto es lo que la neurociencia llama reconsolidación emocional. Y no ocurre porque el otro lo elija conscientemente. Ocurre porque tú, desde tu campo vibracional, estás introduciendo nuevos datos energéticos en su mapa emocional. Estás actualizando la imagen que tiene de ti desde la raíz, no como la que necesita, no como la que ruega, no como la que espera, sino como la que sostiene, la que vibra, la que ya es. Y aquí entra un principio sutil, pero esencial.
La energía se instala más fácilmente cuando el cuerpo está en estados de transición. ¿Qué significa esto? Que hay momentos biológicos del día donde el inconsciente está más abierto. Justo antes de dormir, durante el sueño REM y especialmente al despertar. Si tú usas esos momentos para emitir una vibración específica, a través de respiración consciente, visualización emocional o simplemente sostener una emoción mientras piensas en tu nueva identidad, esa señal tiene más impacto, porque entra directo al subconsciente del otro, a través del canal cuántico compartido. No se trata de pensar en él obsesivamente. Se trata de proyectarte a ti misma como una frecuencia emocional imposible de reemplazar, que al recordar tu risa, no solo piense en el sonido, sienta alivio. Que al recordar tu mirada, no solo piense en tus ojos, sienta seguridad. Que al pensar en ti, el cuerpo se le relaje o el pecho se le active. Eso es lo que deja huella. Esa es la forma real en la que te vuelves inolvidable. Y esto no es misticismo, es biología aplicada. Cada emoción genera una química, y esa química se convierte en memoria. Cuando tú proyectas una frecuencia con suficiente consistencia, estás generando química emocional dentro del otro, sin contacto, sin diálogo, sin presencia física, solo desde la coherencia de tu campo. Por eso no necesitas hablarle, porque si lo haces bien, si lo sostienes, su cuerpo lo va a empezar a pedir. Ahora entiendes por qué no puedes jugar con esto. ¿Por qué no puedes comenzar este proceso y abandonarlo a mitad de camino? Porque si no llegas a consolidar el vínculo emocional vibracional, el campo se desordena, la información se mezcla, y el otro puede sentirte, pero no reconocerte, puede extrañarte, pero no buscarte, porque la señal que recibe es confusa, y lo que tú quieres ahora no es confusión, es magnetismo puro, preciso, ineludible. Aquí es donde muchos fracasan, porque cuando sienten que el proceso empieza a moverse, vuelven a la vieja vibración. Esperan que el otro diga algo, que dé una señal, que se arrepienta. Pero tú no estás aquí para recibir migajas emocionales. Estás aquí para convertirte en una presencia vibracional que no se pueda ignorar. Y eso requiere estructura, enfoque y un compromiso real con tu nueva identidad energética. Y para eso, vamos a trabajar con un modelo que ha cambiado la vida de cientos de personas. El modelo de identidad vibracional extendida. Este modelo te enseña cómo mantener una frecuencia emocional no solo durante tu meditación o visualización, sino en tu día a día, en tu forma de caminar, en cómo respiras, en cómo hablas contigo misma, porque todo eso también emite, también graba, también deja huella. Cuando tú integras esa energía a lo largo del día, sin hacer esfuerzo, sin fingir, sin forzar, entonces es cuando el otro comienza a sentirte incluso cuando no piensa en ti. Y eso es lo que queremos. Que tú seas una señal emocional constante. Que él o ella no entienda por qué se acuerda de ti cocinando, por qué siente tu olor sin tener nada tuyo cerca, por qué hay un hueco en su pecho cada vez que ve algo que antes compartían. Ese hueco, esa incomodidad, no es dolor, es presencia emocional sin acceso. Y eso es lo que activa el retorno real. Pero si abandonas este proceso ahora, si no aprendes cómo sostener esa frecuencia durante el día, si no logras instalar los microanclajes, si no activas el modelo extendido, entonces todo lo que hiciste hasta ahora puede quedar como una señal débil, como una intención sin eco, como una conexión que se sintió, pero no se consolidó. Y si eso ocurre, vas a empezar a ver señales confusas. Aparece, luego se aleja. Escribe, luego desaparece. Te sueña pero no te llama. Y eso es más doloroso que el silencio. Por eso ahora necesitas saber cómo fijar tu vibración como una presencia viva en su cuerpo emocional. No un recuerdo. No una duda. Una necesidad emocional estable. Y eso es exactamente lo que viene a continuación. Vamos a entrar al núcleo técnico del proceso,
la instalación emocional por repetición vibracional diaria. Una práctica diseñada para que, en tan solo 7 minutos al día, puedas emitir una frecuencia tan estable, tan elevada y tan claramente asociada a tu identidad emocional, que esa persona empiece a sentir que nadie más lo hace sentir así. Ni ahora, ni después, ni en otro vínculo. Pero si te vas ahora, si cortas aquí, si no ves cómo aplicar esta técnica correctamente, no lo vas a lograr. Porque esta es la parte que transforma el proceso en un resultado real. Esta es la parte que deja marca. Y si sientes que estás lista para eso, quiero que bajes a los comentarios ahora mismo y escribas: estoy lista para que mi energía hable incluso en el silencio. Escríbelo. Ancla tu compromiso. Mueve tu campo. Y quédate, porque lo que estás a punto de descubrir es lo que hará que, aún sin tocarlo, no pueda dejar de sentirte. Y a medida que te conviertes en esta nueva versión de ti, a medida que ya no repites lo que eras, sino que sostienes lo que eres, se activa un fenómeno extremadamente poderoso y poco comprendido: la alineación emocional residual. Esta es la energía que queda impregnada en el otro incluso después de que no hay contacto, después de que han pasado días, semanas, a veces meses. Y sin embargo, algo de ti permanece, no como recuerdo puntual, sino como una sensación persistente que se reactiva sin aviso. Esto no ocurre por casualidad. Ocurre porque tú has aprendido a emitir desde la verdad emocional, no desde la reacción. Has dejado de actuar como respuesta a su ausencia y has comenzado a construir desde tu presencia. Y el cuerpo del otro, aunque lo niegue, aunque lo disimule, aunque esté con otra persona, empieza a resonar con eso, porque toda experiencia emocional intensa deja una huella. Pero cuando esa huella es actualizada con una nueva vibración, se vuelve irresistible. Y no siempre ocurre de inmediato, porque aquí entra en juego lo que muy pocas personas están preparadas para aceptar: el efecto de respuesta retardada del campo cuántico. ¿Qué significa esto? Que muchas veces tú estás haciendo todo bien, estás sosteniendo tu frecuencia, estás respirando desde la plenitud, estás proyectando tu nueva identidad con firmeza, pero afuera no pasa nada, no hay mensajes, no hay señales claras, y eso te pone a prueba. Te hace dudar, te desafía. Pero lo que no sabes es que el campo sí está respondiendo, solo que lo está haciendo a través de un sistema que necesita un tiempo de alineación. Porque el otro, para poder volver hacia ti, tiene que sentir que esa nueva tú no es una máscara, no es temporal, no es una estrategia. Tiene que sentir que es real. Y para que eso se integre en su cuerpo emocional, necesita tiempo. Silencio, repetición, presión energética suave pero constante. Por eso, cada vez que tú sostienes tu frecuencia aún sin evidencia, cada vez que eliges la paz sin garantía de resultado, estás haciendo lo más importante de todo. Estás reprogramando tu presencia emocional dentro de su inconsciente. Y esa nueva presencia, cuando ya está instalada, se vuelve autorreforzada. ¿Sabes qué significa eso? Que ya no tienes que estar activamente enviando energía para que él te sienta, porque su propio sistema comienza a repetir internamente lo que tú generaste, como un eco que se reproduce solo, como una frecuencia que su cuerpo empieza a buscar, no porque tú lo empujes, sino porque ahora esa vibración forma parte de su química emocional interna. Y aquí es donde pasamos al nivel más avanzado de todo este proceso: la huella emocional autorreforzada. Es cuando tú, desde la coherencia, desde la repetición no obsesiva sino consciente, logras instalarte como una emoción estable en el corazón del otro. Esa emoción no se apaga, porque no está asociada solo a un recuerdo, sino a un patrón, un estado, una forma de sentirse. Y cuando su cuerpo ya no pueda encontrar esa emoción en otro lugar, empezará a buscarla en ti, inconscientemente, profundamente, instintivamente. Pero todo esto, repito, solo funciona si tú no rompes el ciclo, si tú sostienes,
Si tú entiendes que el verdadero poder está en quien domina su campo, no en quien busca controlar el resultado. Si tú cedes al miedo, si cedes al impulso de buscar confirmación, si necesitas una reacción externa para seguir, entonces el campo lo detecta. El otro lo siente. Y lo que se estaba por consolidar se interrumpe. Y sé que no es fácil. Porque estamos programados para buscar pruebas, para esperar señales, para dudar si no vemos resultados rápidos. Pero aquí es donde tú decides en qué frecuencia quieres vivir. La de quien necesita certezas externas, o la de quien emite su verdad con tal fuerza, que el universo no tiene otra opción que responder. Y para sostener esa energía, necesitas crear rituales internos. Momentos al día donde vuelves a ti, donde anclas tu vibración con conciencia, donde recuerdas que tú no estás esperando. Estás construyendo un campo emocional tan fuerte que solo puede atraer lo que vibra a su altura. Y si él o ella ya ha conectado contigo alguna vez, te aseguro que esa vibración le va a sonar, le va a doler, le va a atraer, porque nadie olvida la energía que lo hizo sentirse más vivo. Ahora, antes de enseñarte la técnica de integración subconsciente final, necesito que hagas algo. Baja a los comentarios y escribe: mi energía deja huella sin decir una palabra. Hazlo no por mí, por ti, porque cuando escribes, anclas, y cuando anclas, proyectas. Y ahora escucha con total atención, porque lo que viene a continuación es lo que sella este proceso. Es lo que convierte tu energía en una experiencia interna que él va a comenzar a repetir dentro de sí mismo, sin entender por qué. La llamada silenciosa. El eco emocional. El reflejo interno que no lo deja en paz. Vamos a entrar en la técnica más precisa, la más poderosa, la más eficaz. La codificación vibracional en ventanas receptivas subconscientes. Es aquí donde no solo proyectas tu energía, sino que la programas para que sea reproducida en su cuerpo cuando tú no estés. Para que, aún dormido, aún ocupado, aún lejos, haya algo de ti que lo acompañe. Y eso no se puede borrar, ni ignorar. Pero si te vas ahora, si abandonas justo antes de recibir esta clave, entonces no lo vas a lograr. Porque todo esto solo funciona si completas el circuito, si no dejas el campo abierto, si terminas de instalar la señal. Quédate hasta el final del video. Porque lo que estás a punto de descubrir es lo que hará que, incluso sin buscarte, él empiece a sentir que ya no puede seguir sin ti. Lo que muy pocos entienden, y tú estás comenzando a descubrir, es que la vibración que sostienes no solo se siente, no solo se proyecta, se repite. Y esa repetición no ocurre porque tú la fuerces. Ocurre porque el cuerpo del otro, poco a poco, empieza a adaptarse a la nueva información energética que le estás enviando. Este fenómeno se conoce como adaptación energética inconsciente y es uno de los pilares fundamentales del comportamiento humano en relaciones profundas. Cuando alguien ha compartido contigo emociones, momentos íntimos, conexiones reales, ha dejado una puerta abierta. Por más que se haya ido, por más que haya bloqueado o cortado contacto, esa puerta energética sigue existiendo. No porque tú la mantengas desde la obsesión, sino porque las emociones auténticas no se pueden desinstalar fácilmente. Lo que sí cambia es la vibración que ocupa esa puerta. Y ahí es donde tú entras en acción. Cada vez que eliges vibrar desde la expansión, desde la certeza, desde la conexión interna en lugar del vacío, esa energía entra por esa puerta emocional que aún existe en el otro. Y aunque él o ella no lo sepa, su cuerpo lo empieza a notar. Al principio como una incomodidad, después como un pensamiento que no desaparece, más tarde como un recuerdo que se transforma, y finalmente, como una necesidad emocional que no logra ubicar en otro lugar. Ese es el poder de la impronta vibracional repetida. Y si tú sostienes esa frecuencia el tiempo suficiente, su sistema nervioso comenzará a adaptarse a ella. Su biología emocional empezará a reconocerla como un estado deseable, no porque le pertenezca, sino porque tú la emites con tal claridad
que se convierte en su punto de equilibrio emocional. Y ahí es donde ya no estamos hablando de atracción, ni siquiera de deseo. Estamos hablando de dependencia energética inconsciente. Pero atención, porque esto no se trata de manipular. No se trata de convertirte en una necesidad para tenerlo de vuelta. Ese no es el objetivo. El objetivo es que te conviertas en una energía tan íntegra, tan coherente, tan real, que el otro simplemente no pueda reemplazarla. No porque se lo prohíbas, no porque lo busques, sino porque su cuerpo ya ha hecho el vínculo entre tú y la estabilidad emocional que ahora empieza a faltarle. Y ahí entra uno de los conceptos más transformadores de todo este proceso, el principio del vacío proyectado. Cuando tú estás ausente, pero presente energéticamente, el otro comienza a sentir que algo falta, y no sabe qué es, no puede nombrarlo, solo sabe que algo ya no está como antes. No se trata de tu presencia física, se trata de que esa energía que antes fluía sin que él se diera cuenta, ahora ha cambiado de lugar. Y ese hueco no lo llena una conversación, no lo llena una nueva relación, no lo llena con distracciones, porque ese hueco tiene tu nombre vibracional. Pero cuidado, este vacío no se genera desde la ausencia forzada, no es silencio para manipular. Es silencio desde la estabilidad, desde la firmeza, desde la presencia energética continua que no busca llamar la atención, sino que se ha vuelto parte del aire que respira cuando piensa en ti. Y en este punto, quiero que entiendas algo muy poderoso. El vínculo se puede reprogramar incluso si nunca vuelven a hablar, porque el verdadero vínculo no vive en las palabras, vive en el campo compartido, en la memoria sensorial, en los circuitos emocionales que tu presencia activó una vez y que ahora, con tu vibración elevada, puedes volver a despertar. Por eso, si realmente estás lista para dejar de actuar desde la urgencia, si estás preparada para vibrar desde tu verdad emocional más elevada, quiero que bajes ahora mismo a los comentarios y escribas: estoy presente incluso en el silencio. Hazlo no como deseo, hazlo como declaración, porque esa afirmación activa una intención clara que el campo cuántico reconoce. Y cada vez que tú declaras desde la certeza, el campo comienza a alinearse contigo. Y ahora, escucha atentamente. Hasta aquí, has comprendido cómo se construye la presencia energética, cómo se reconfigura el recuerdo, cómo se instala la emoción sin contacto. Pero lo que estás a punto de aprender es la pieza que une todo el proceso. El mecanismo de reacción emocional retardada. Es una técnica que trabaja directamente sobre el umbral emocional del otro, permitiendo que tu frecuencia se instale como una resonancia latente que se activa días, semanas o incluso meses después, sin que tú tengas que mover un solo dedo. Es la fase más delicada, pero también la más poderosa, porque aquí no necesitas buscarlo, no necesitas provocarlo, solo necesitas aplicar el sello energético adecuado en el momento correcto, y tu energía hará el resto. Pero si no ves esta parte, si te vas ahora, si cortas justo aquí, cuando el proceso está por completarse, no lo vas a lograr. Todo lo que sembraste se puede desintegrar si no terminas de sellar el vínculo vibracional. Así que quédate hasta el final del video, porque en los próximos minutos vas a descubrir la fórmula precisa para que, sin contacto, sin estrategias vacías, sin rogar, tu presencia se convierta en un ancla emocional que lo acompañe incluso en los días en que intente olvidarte. Y si estás lista para dejar de buscar respuestas y empezar a ser la respuesta, entonces coméntalo ahora. Estoy lista para sellar mi presencia en su campo emocional. Activa tu vibración, declara tu fuerza y quédate. Porque lo más importante aún está por revelarse. A esta altura, ya no se trata de preguntarte si te va a pensar. Esa ya no es la meta, porque ahora sabes que lo importante no es provocar pensamientos aislados, sino construir un campo emocional tan coherente, tan magnético, que tu presencia no sea una idea pasajera, sino una sensación constante, una emoción que lo recorre sin saber por qué,
un impulso que lo atrae hacia ti, incluso cuando su mente lo contradice. Y para llegar ahí, hay una pieza final que tienes que entender: la activación del arquetipo energético personal. Cada uno de nosotros representa una energía específica en la vida de otra persona. No se trata solo de ser la ex, o la mujer que lo amó, o la que lo espera. Esas son etiquetas, personajes mentales. Lo que realmente queda grabado en el otro es la vibración arquetípica que encarnaste. ¿Fuiste refugio? ¿Fuiste impulso? ¿Fuiste desafío? ¿Fuiste la única persona con la que pudo ser vulnerable sin ser juzgado? Esa energía, si fue real, se convirtió en una referencia. Y cuando tú aprendes a identificarla y a expandirla, no hacia él, sino hacia el campo, tu vibración comienza a recordarle al otro exactamente lo que perdió. No el rol, no el nombre, la experiencia emocional que tú eras para él. Y cuando esa experiencia ya no está disponible en su vida, pero tú la sigues emitiendo desde un lugar más elevado, comienza a sentirse una ausencia vibracional muy concreta. No es te extraño, es algo me falta y no sé qué es. Es esa clase de vacío que ningún contacto físico puede llenar. Porque es la vibración lo que falta, no la persona. Y eso te convierte en alguien irreemplazable. Aquí entra otro concepto clave: el campo sensorial proyectado. Esto se refiere a tu capacidad de generar sensaciones específicas en el cuerpo emocional del otro, sin estar presente físicamente. Puedes crear sensaciones de seguridad, deseo, inspiración o nostalgia, según la vibración que tú sostienes con consistencia. Y esas sensaciones, aunque no tengan una imagen inmediata, el otro las empieza a experimentar como microestímulos internos. Una especie de eco sensorial que activa recuerdos, emociones y deseos, sin que él pueda detenerlo. Y lo más fascinante es que esto no solo se activa en momentos de quietud, se activa especialmente en momentos de desincronía energética. ¿Qué significa eso? Que cuando tú y él están en frecuencias diferentes, tú en expansión, él en distracción, tú en claridad, él en confusión, se genera una fricción vibracional que lo obliga a sentir el contraste. Y ese contraste es lo que hace que empiece a extrañarte no porque quiera, sino porque no puede evitarlo. Porque en su experiencia cotidiana, ninguna otra persona le ofrece la vibración que tú ahora emites. Esa disonancia se siente como falta, como pérdida, como un no sé qué me pasa. Y ahí es donde tu presencia comienza a instalarse no como una fantasía, sino como una necesidad. Porque tú ya no eres un recuerdo, ya no eres un deseo. Eres un punto de equilibrio emocional que él perdió y que su cuerpo ahora empieza a buscar de forma inconsciente. No lo va a racionalizar, no lo va a admitir, pero lo va a sentir, lo va a soñar, lo va a necesitar. Y si tú en ese momento sigues firme, sin buscar, sin reaccionar, sin romper tu campo con ansiedad, entonces ese campo se cierra. Y al cerrarse, se activa lo que llamamos memoria energética circular. Es decir, cada vez que piense en ti, se le activará la misma emoción que tú estás proyectando. Y si esa emoción es plenitud, amor, certeza, seguridad, entonces ese recuerdo se vuelve adictivo, porque le da lo que su vida ya no le está dando. Pero si te sales ahora del proceso, si interrumpes esta fase, si lo rompes con una acción apresurada, todo lo anterior se diluye, no porque esté mal, sino porque no estaba sellado aún. Por eso, esta etapa es tan importante, porque aquí no se trata de emitir más fuerte, sino de emitir más profundo, no en volumen, en frecuencia, una intención. Y para que eso suceda, lo que necesitas ahora es aprender a modular tu vibración durante los microciclos emocionales del día. Son esos momentos en los que bajas la guardia, cuando te despiertas, antes de dormir, cuando te distraes o cuando te emocionas de más. Ahí es donde se define si sostienes el campo o lo debilitas, si mantienes la huella o la borras. Y para eso, necesitas la herramienta más poderosa que te voy a enseñar: el modelado vibracional diario.
Es una práctica de menos de 10 minutos que te entrena para emitir una vibración tan estable y refinada que el otro te perciba incluso cuando no estés pensando en él. Porque la energía bien dirigida no depende de tu mente, depende de tu coherencia. Así que si todo esto te está resonando en lo más profundo, si ya no quieres manipular, ni rogar, ni esperar, si quieres dejar que tu energía sea la que hable por ti, entonces quiero que comentes ahora mismo: estoy lista para proyectar mi vibración más allá de las palabras. Escríbelo, decláralo, confírmalo. Y ahora escucha con atención, porque lo que viene a continuación es la integración final, la codificación del arquetipo emocional dominante, el punto exacto donde tu identidad energética se convierte en un símbolo emocional dentro del otro. Una figura interna que no puede borrar, que no puede reemplazar, que no puede ignorar aunque lo intente. Pero si te vas ahora, si cierras aquí, si cortas antes de integrar esta última capa, no lo vas a lograr. Porque todo lo que construiste puede desaparecer si no sabes fijarlo en el campo emocional del otro, de forma definitiva. Quédate hasta el final del video. Porque lo que estás a punto de aprender es lo que hará que no pueda dejar de sentirte, aunque crea que ya te olvidó. Has llegado a un punto del proceso donde ya no solo estás sosteniendo tu energía, la estás convirtiendo en una firma emocional, algo que no desaparece cuando termina la interacción, algo que permanece en el cuerpo emocional del otro, como una especie de vibración encapsulada que se activa en ciertos momentos, cuando se acuesta en silencio, cuando escucha esa canción, cuando pasa por ese lugar, o incluso cuando está con alguien más y sin saber por qué, siente que falta algo. Eso es lo que genera una firma energética bien codificada. Tu campo ya no está intentando atraer. Tu campo ahora imprime realidad emocional, y esa realidad no es imaginaria, no es idealizada, no es una película mental. Es una sensación concreta en el cuerpo del otro. El pecho se le cierra, la garganta se le aprieta, los recuerdos se activan sin buscarlo. Pero no como una nostalgia cualquiera. Se activan con una fuerza nueva porque tú has aprendido a emitir no desde la carencia, sino desde el poder. Y eso es lo que cambia todo. Aquí es donde se produce uno de los fenómenos más impactantes en todo este proceso: el efecto espejo retardado. Significa que el otro empieza a experimentar ahora lo que tú viviste hace semanas o meses, lo que tú lloraste, lo que tú extrañaste, lo que tú comprendiste, pero lo vive con retraso, porque hasta ahora su sistema estaba desconectado de tu campo. Y ahora que has limpiado tu energía, que ya no estás enviando ansiedad, que ya no proyectas carencia, ahora él por fin recibe tu verdadera vibración. Y cuando la recibe, no puede evitar sentir el reflejo de lo que tú ya superaste. Eso es el espejo retardado, no porque lo castigas, sino porque tú te elevaste primero. Y es ahí donde tu energía empieza a volverse imposible de ignorar. Porque cada recuerdo empieza a resonar con una nueva emoción. Ya no es la que me necesitaba, ya no es la que me miraba con angustia. Ahora es la que sostuvo su verdad aunque yo no estuviera. La que no dejó de amar, pero tampoco se traicionó. Y esa imagen energética, esa sensación que no se puede borrar, comienza a darle vueltas en su cuerpo sin lógica, porque no es un razonamiento, es una reverberación emocional. Y ese tipo de eco no se apaga con tiempo ni distancia, porque no viene del pasado, viene de tu presente vibracional. Cada día que tú sigues siendo esta nueva versión, cada noche que eliges respirar desde el amor propio en lugar del miedo, estás reforzando esa reverberación. Estás generando una autoemisión codificada, es decir, un pulso energético constante, que viaja por el campo cuántico y activa en él las emociones exactas que tú ya aprendiste a sostener dentro de ti. Y por eso, muchas veces, cuando menos lo esperas, aparece, a veces con un mensaje tímido, a veces con una excusa ridícula, a veces con un sueño que te cuenta como si nada. Pero detrás de todo eso,
Lo que está ocurriendo es una reorganización energética. Su sistema emocional está pidiendo volver al lugar donde sintió algo que ahora ya no tiene. Y aunque no lo entienda, aunque no lo diga, lo siente. Pero atención, porque justo aquí es donde muchas personas se sabotean. Aparece el mensaje y creen que ya ganaron, que ya pueden soltar la práctica, que ya pueden bajar la frecuencia, y lo que estaban a punto de consolidar se disuelve. Porque lo que genera el resultado no es que el otro vuelva, sino que tú te mantengas vibrando en la versión que provocó su retorno. Si no sostienes esa energía, todo vuelve al mismo punto. Porque no fue tu mensaje lo que lo hizo regresar. Fue tu vibración. Por eso, ahora más que nunca, necesitas entender cómo fijar esa firma emocional como una frecuencia estable en su memoria afectiva. Y para eso, vamos a usar una práctica avanzada que muy pocos conocen. La integración sensorial cuántica. Una técnica que te enseña a combinar visualización, respiración y evocación emocional para sellar tu identidad vibracional dentro del subconsciente del otro, sin necesidad de contacto, palabras ni rituales externos. Esta práctica está basada en estudios recientes sobre el poder de la evocación multisensorial en la consolidación de recuerdos emocionales duraderos. Si tú aplicas esta técnica correctamente, logras que cada vez que el otro piense en ti, no solo te recuerde, te reviva, te sienta, te necesite, porque tú habrás codificado una experiencia sensorial completa, no solo una imagen. Y eso es lo que el cuerpo no puede reemplazar. Así que si estás lista para dejar de esperar y empezar a instalarte como una vibración viva en su sistema emocional, quiero que bajes ahora mismo a los comentarios y escribas: yo soy su recuerdo más vivo. Escríbelo, actívalo, decláralo, porque lo que viene ahora no es motivación, no es inspiración, es ejecución, es ciencia vibracional aplicada a tu vínculo real. Y si no ves esta parte, si no comprendes cómo integrar esta firma energética con precisión, no lo vas a lograr. Todo lo anterior puede desaparecer si no terminas de consolidar tu presencia emocional como una experiencia multisensorial activa en su memoria afectiva. Quédate hasta el final del video, porque en los próximos minutos vas a aprender la herramienta que transforma tu vibración en su deseo más profundo. Una técnica que, si la usas bien, hará que no pueda escuchar tu nombre, sin volver a sentirte. Y ahora que sabes todo esto, ahora que has sentido cómo tu vibración puede transformarse en una presencia viva, ahora que comprendes que no necesitas rogar, ni suplicar, ni explicar nada más, es momento de integrar, de dejar de buscar afuera lo que ya has despertado dentro. Porque lo que realmente mueve al otro no es tu insistencia, ni tu ausencia, ni siquiera tu recuerdo. Es la frecuencia que sostienes cuando nadie te está mirando. Es esa energía serena, firme, inquebrantable que vibra como certeza, no como carencia. Y esa energía es la que él va a buscar. Tal vez no hoy, tal vez no de la forma que esperas, pero su cuerpo emocional ya te reconoce. Ya sabe que esa vibración existe y que no está en ningún otro lugar. Por eso no necesitas correr tras nada, porque tú ya eres, porque tu campo lo contiene todo: el recuerdo, la emoción, la transformación y ahora también la decisión. Ya no te defines por si vuelve o no. Te defines por la fuerza con la que te mantienes siendo tú, aun cuando todo en tu entorno parece decirte que te rindas. Y si llegaste hasta aquí, ya lo sabes. Esto no es solo sobre amor, esto es sobre identidad energética. Sobre despertar el poder de quien sabe que no necesita gritar para ser escuchada. De quien aprendió que su vibración, sostenida en silencio, puede hacer más ruido en el alma del otro que 1000 palabras. Así que respira hondo, siente lo que se está activando en ti ahora mismo y repite conmigo, en voz baja o en el corazón: yo no espero que vuelva, yo soy el lugar al que inevitablemente regresa. Y si esto te movió por dentro, comenta abajo:
He sellado mi energía y ya no necesito ser buscada para ser sentida. Gracias por haber llegado hasta aquí. Este no es el final. Este es el inicio de una nueva forma de amar donde ya no te pierdes por nadie, porque tú misma ya no te sueltas. Y recuerda, tu vibración es tu destino. Sosténla y el universo se encargará del resto.